Técnicas de creación de curvas. Existen varias técnicas para la creación de curvas, dentro de las cuales una de las principales es la curva compuesta. Para usarla, seleccionar simplemente el croquis que se tenga dibujado, porque se debe tener un croquis dibujado, y dar a aceptar. Así se verá cómo la curva se carga en el árbol de operaciones y contiene el croquis del cual nació. En caso de elegir curva por puntos, aparecerá una nueva ventana en la cual, dando clic a examinar, se podrá buscar un archivo que contenga coordenadas x, y, z. Se selecciona, se da a abrir y se mostrará una vista preliminar de la curva en la pantalla, por lo que los puntos que están cargados en este archivo se visualizarán acá y solo queda dar a aceptar, y así la curva se creará. Si lo que se quiere es crear una hélice o espiral, se deberá seleccionar, dar clic a uno de los planos, porque ahí se va a generar lo que es el nacimiento de la curva. Siempre se debe dibujar un diámetro base, que es con un croquis, y luego al salir de croquis aparecerá lo que es su panel, que contiene una serie de operaciones que va a permitir crear esa hélice. En definido por, al desplegarlo, muestra varias opciones para empezar con su creación, como lo es paso de rosca y número de revoluciones, altura y número de revoluciones, y altura y paso de rosca. Dependiendo de estas opciones que están abajo van a variar. Seguidamente, una vez que se selecciona en definido por, se colocan los valores respectivos y finalmente se da a aceptar, por lo que la espiral se creará sin ningún problema, pudiendo así crear cualquier variante de ellas simplemente colocando los parámetros necesarios. Técnicas de creación de curvas. Las curvas, como bien se vio anteriormente, en superficies solamente puede haber dos opciones si no hay nada dibujado. Por ejemplo, curvas por puntos es simplemente se le da a examinar, se busca un archivo data que contiene unos archivos x, y, z, que son unos archivos básicos. Por ejemplo, vamos a verificar qué es lo que contendría ese archivo para exportar la data. Si se fijan, en simplemente coordenadas x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z. No es nada muy complejo. Se selecciona ese archivo, se da a abrir y automáticamente le está cargando la data que había ahí. Entonces, una vez que esté listo, basta con darle a aceptar. Insertar es para agregar una fila más. Basta con darle a aceptar y automáticamente la curva se crea sin ningún problema. Ahí está la curva, la cual si le das clic derecho a editar, te va a abrir nuevamente el panel que se necesita. ¿Qué pasa si seleccionas una fila y le dices, por ejemplo, esta segunda fila, le dices insertar? Entonces, te fijas, va a crear una fila nueva en la cual puedes colocar ciertos parámetros, ciertos valores que necesites, dando doble clic sobre ellos, y ahora le dices simplemente aceptar. Ya se modifica la curva sin ningún problema. Cada vez que se quiera agregar nuevos datos, se le da clic derecho editar. De esta misma manera también se puede crear lo que son hélice y espiral. La primera vez que lo seleccionas, o siempre que lo seleccionas realmente, debes de dar clic en el plano en el cual quieres trabajar, y lo siguiente es crear un círculo. Siempre va a depender de un círculo. Si no hay un círculo, no lo va a poder generar, ya que esa es su figura base. Una vez que salgas del croquis, por lo que él te crea un croquis automáticamente, va a abrir este panel. En este panel se tiene definido por rosca y número de revolución por defecto. El paso es constante, aquí se ve que el paso es 2, las revoluciones son 2, pueden ser 5, van aumentando. El paso es simplemente completa una, completa otra y así sucesivamente. Ese es el paso de la rosca, quiere decir que acá hay 20, distancia entre ellos hay 20, y las revoluciones es el número de vueltas que obviamente está dando. El ángulo inicial puede estar definido en el valor que se quiera, puede ser sentido horario o sentido antihorario, y simplemente una vez definido los parámetros se da a aceptar, por lo que la hélice se crea sin ningún problema. Esa hélice contiene el croquis, el cual se puede editar. Por ejemplo, ahora se quiere que sea de 100, ahora se quiere que sea de 10, ahora se quiere que sea de 30 y así sucesivamente. Y se puede editar también, clic derecho, editar operación, la hélice en sí.
Simplemente aquí en definido por se puede ahora seleccionar altura, que se quiere que llegue a una altura de 50 con 5 revoluciones. Entonces el paso ya ahí sería diferente. Ahí pueden ver que automáticamente él calcula lo que es el paso. También puede ser por altura y paso de rosca. Eso quiere decir que defines la altura y su paso ahí va variando. Por lo tanto ya no tiene nada que ver aquí el número de revoluciones. Y por último se tiene espiral, que es en el plano. Exactamente en el plano, ya no es hacia arriba, sino en el plano se crea lo que es una espiral. De acuerdo a las revoluciones que se tenga, se da a aceptar y la espiral se crea sin ningún problema. Se puede editar cuantas veces se quiera, se puede modificar cuantas veces también se quiera, de acuerdo a los valores que se hayan preestablecido. Si se fijan, aquí cuando se le da a editar, ya da la opción de paso variable en tal caso que se quiera modificar, que tenga la primera vuelta un paso, la segunda vuelta otro paso. Por ejemplo aquí que tenga 20, aquí 10 y aquí 20. Entonces ahí va modificando, este más pequeño, este más grande, y ahí poco a poco va subiendo. O simplemente que tenga su paso constante como se quiera crear. También hay la opción de agregar un ángulo, es decir, que la hélice tenga un ángulo, se vaya cerrando. Si se fijan, ella se va cerrando ahí de acuerdo al ángulo establecido. Entonces parece como si fuera una hélice cónica. Se le da a aceptar y ahí queda creada. Entonces hay muchas opciones para poder crear lo que son las curvas. Otra de las opciones también que se tiene es cuando se tiene un croquis creado, por ejemplo un SP-Line. Se va a seleccionar un plano en el cual se va a crear. Ahí está. Entonces se tienen simplemente unos puntos definidos, se le da a salir de croquis y en esa opción, en ese caso en superficies, en curvas, ya no va a haber solo dos opciones, va a haber proyectada, compuesta y curvas por puntos de referencia. La curva compuesta es simplemente un croquis que se tenga definido, se selecciona y se le da a aceptar. Por lo tanto, él pasa ya a ser ese croquis, dicho croquis pasa a ser, forma parte de una curva. Ella es completamente editable, clic derecho a editar. Si ya no se quiere que sea ese croquis, se quita y se selecciona otro. O simplemente si se quiere modificar el croquis para que tenga otra forma, la operación se actualiza completamente, que en este caso es la curva como tal. Entonces cualquiera de las opciones que se seleccione, las curvas se pueden crear sin ningún tipo de problema.